Hola chicos. Eh, en la ayudante vamos a ver lo que son las fórmulas DAX y las dudas que surjan sobre el trabajo final. ¿Ya? Si estoy hablando un poco más bajito, se escucha eco, es que estoy en una sala de la biblioteca, porque por la PAES no puedo acceder a la sala que tenía destinada para hacer la ayudante. ¿Ya? Bien. No le cambié la fecha al PPT, ya, pero son detalles. Bien, en la ayudantía anterior nosotros vimos lo que son las inserciones de gráfico, en donde pudimos observar y pudimos ver cómo son los distintos elementos visuales que uno puede hacer en Power BI y cómo los puede trabajar. Vimos lo que son los gráficos en general, como el gráfico de barras, el gráfico circular, el gráfico de rosca, los segmentadores de datos, que son que es el componente visual que nosotros nos va a poder permitir generar distintas segmentación y filtro para nosotros poder ir analizando la información de acuerdo a la información que nosotros requiramos. Por ejemplo, podemos insertar un segmentador de datos de acuerdo a una ubicación geográfica, de acuerdo a un cliente, de acuerdo a una tienda. Cualquier atributo que nosotros nos entregue una visualización desde lo macro hacia lo micro, ¿ya? Como de lo más amplio a lo más específico. También vimos la tarjeta, que es la visualización que nos va a permitir a nosotros poder observar el valor de un atributo, de un indicador. Y como dice el texto en verde, dice la tarjeta permite poder visualizar únicamente el valor de un indicador que se quiera calcular. Por ejemplo, el total de registro en la base de datos por recuento del ID del pedido. Como se muestra en el ejemplo abajo, nosotros podemos visualizar la cantidad total de datos de acuerdo al conteo que hay de los ID de un pedido, de una boleta, de una tabla de hechos. Vimos también los parámetros en los gráficos para poder ir generando distintos análisis, distintas entregas de información que nos permite hacer Power BI. Y vimos lo que es el recuento y el recuento distintivo. El recuento, que en este caso, en el ejemplo que se muestra en la pantalla, es recuento de ID pedido, nos va a nosotros generar un conteo de cuántos registros tenemos en nuestra base de datos. ¿Ya? Si, por ejemplo, estamos trabajando con la tabla de hechos, nos va a mostrar cuántos registros en la tabla de hechos hay. ¿Ya? Esto quiere decir que si hay para una misma boleta 5 registros de 5 productos distintos, los va a contar como 5 elementos diferentes. ¿Ya? No los va a agrupar porque sean parte de la misma boleta, los cuenta separados. Este es caso contrario al recuento distintivo de ID pedido, o de ahí cualquier tipo de ID o cualquier atributo que ustedes quieran contar. Esto nos va a mostrar, y este sí nos agrupa a nosotros los valores, por ejemplo, por boleta, independiente de cuántos registros por pedidos tengan, o sea, cuántos productos distintos tengan, porque por cada producto se repite el ID de la boleta, ¿ya? Entonces, si yo tengo 5 productos que yo compré, en mi base de datos puede tener 5 registros, pero el recuento distintivo me va a mostrar solamente esos 5 registros como un único registro, porque yo estoy contando, estoy filtrando, que me cuente solamente los elementos distintos del atributo, en este caso, ID pedido. También vimos lo que es las transformaciones de datos, en donde nosotros ahí accedemos a Power Query, en donde se generan las transformaciones de datos para poder organizar datos y realizar operaciones entre las distintas columnas de nuestra base de datos. ¿Ya? Ahí nosotros seleccionamos en inicio el botón del lápiz con la grilla de la matriz y dice transformar datos y accedemos al panel de transformación de datos en Power BI. También vimos cómo poder ir generando las transformaciones de datos de acuerdo a pasar, por ejemplo, todo el texto que está en tipo de oración, o sea, la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, pasarla todo a mayúscula, pasarlo todo a minúscula, poner en mayúscula cada palabra, recortar, limpiar, eliminar los datos, los espacios en blanco antes del texto, después del texto o entre texto. También vimos lo que es reemplazar los valores. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un atributo valores nulos y nos dice nulo,
nosotros podemos generar esta transformación para que cambiemos el texto. Todo lo que diga null lo cambiemos, por ejemplo, por sin registro, ¿ya? Para hacer más como propia la base de datos. Aquí está el tema de la limpieza de datos, lo que le estaba hablando recién, que es reemplazar los valores. El reemplazar los valores nos va a permitir a nosotros cambiar un valor dentro de un atributo por otro valor que nosotros queramos definir. Por ejemplo, en la pantalla se muestra el valor que nosotros vamos a buscar. En el atributo forma de envío, vamos a reemplazar todos los que dicen estándar y los vamos a reemplazar con entrega estándar, ¿ya? Para darle un poco más de, no sé si personalidad, pero darle un poco más de detalle a la información que nos está entregando nuestro atributo. Bien, hoy vamos a ver en grandes rasgos lo que es una fórmula DAX o el lenguaje DAX en Power BI, que es similar a como nosotros hemos trabajado en Excel. Cuando nosotros queremos generar, por ejemplo, de todas las columnas, queremos hacer una suma, ya en donde nosotros colocamos es igual a suma, paréntesis, y seleccionamos todos los atributos que, o sea, todas las columnas, todas las celdas que nosotros queríamos sumar. Acá en Power BI es similar, ¿ya? Las fórmulas cambian un poco, quizás la sintaxis también cambia un poco. Yo les dejé un enlace en el LMS en donde hay unas fórmulas como las principales con las que ustedes pueden hacer combinaciones para ir generando, por ejemplo, no sé, el promedio, la suma, la división, las tasas, que serían, no sé, pues, la suma de todos los atributos partido en la división del total de atributos, etcétera. Ustedes solo pueden hacer realizando combinaciones de sintaxis en Power BI. Entonces, nosotros tenemos nuestra tabla de hechos, ¿ya? Nuestra tabla de hechos que agrupa todos los datos de transacciones. Y, por ejemplo, tenemos, no sé, a ver, queremos contar cuántos ID diferentes nosotros tenemos en un atributo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si nosotros queremos trabajar en la tabla de hechos o queremos trabajar en una dimensión o en cualquier tabla, nosotros seleccionamos esa tabla con botón derecho y seleccionamos nueva medida. Esa nueva medida nos va a abrir en la parte superior de Power BI una como ventanita, similar a cuando nosotros insertamos la fórmula en Excel, donde nosotros vamos a ir rellenando la información. Y la diferencia con Excel principal es que nosotros vamos a definir un nombre a este parámetro, a esta nueva medida, que se muestra abajito y dice medida es igual. Ya, esa medida, antes del es igual, es el nombre del atributo nuevo que iba a generar, ¿ya? Porque esta nueva medida me va a generar como una nueva columna en mi base de datos, ¿ya? Con la cual yo ayuda a obtener la información que yo quiero mostrar posteriormente en la visualización. Entonces, yo defino medida es igual. Esperen un poquito, chicos. Ya, disculpen chicos que como estoy en la biblioteca, me vienen a consultar cosas. ¿Ya? Bien, entonces nosotros como vimos en la medida, eh, ese es el nombre del atributo que nosotros le vamos a definir y luego, después del signo igual, es la operación matemática, como la fórmula de Excel que nosotros vamos a trabajar. Que en este caso, para generar un conteo distintivo, nosotros utilizamos la fórmula distinct count, ¿ya? Y ahí seleccionamos, o sea, abrimos paréntesis, seleccionamos la tabla en donde estamos trabajando, que en este caso es la tabla de hechos, luego corchetes y el atributo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Bien, acá nosotros tenemos un ejemplo que es cómo nosotros vamos a hacer esta operación, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos la fórmula principal, que es el distinct count, ¿ya? Entonces tenemos dentro del paréntesis, dice tabla-a-trabajar.
esa va a ser hay que seleccionar la tabla que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Y luego está en corchete el atributo, que es seleccionar el atributo por el cual se quiere contar distinto, ¿ya? Se quiere hacer este conteo distintivo. Entonces, el contar datos distintos a nosotros nos va a contar el número de valores distintos de una columna, ¿ya? Y el único argumento permitido para esta función es una columna. Puede utilizar cualquier columna que contenga cualquier tipo de datos, y cuando la función no encuentre datos, o sea, no encuentre registro en ese atributo, que por ejemplo puede estar vacío por alguna circunstancia, va a devolver un valor de blanca, que es como el nulo, ¿ya? También podemos operar con la función de dateDifference, que es la diferencia entre fechas, y esta devuelve el número de intervalos entre dos fechas, ¿ya? Se devuelve un resultado positivo si el date 2 es mayor que date 1, o sea, la fecha final menos la fecha inicial, ya que es date 1. Y se devuelve un valor negativo si la date 1, o sea, la fecha inicial, es mayor que la fecha final, ¿ya? Entonces nosotros definimos esas dos fechas y luego tenemos un intervalo, que el intervalo se va a utilizar para hacer la comparación de fecha y que nos entregue el valor que en el valor que nosotros queremos medir esta diferencia. Es decir, si nosotros la queremos medir en segundos, si queremos medir esta diferencia en minutos, si queremos medirla en horas, en días, semanas, en meses, en años y en cuatrimestres, etcétera, ¿ya? Entonces se puede hacer esta diferencia de fecha. Esto es súper importante y súper como esencial cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bases de datos que nos entregan eh, los resultados de, por ejemplo, los pedidos en delivery. Nosotros tenemos, o cuando hacemos compras, por ejemplo, también eh, por internet, y hay tiendas o empresas que tienen este convenio que dice, si te entregamos el producto en mayor de 24 horas, te entregamos el producto sin costo de envío, o nos demoramos menos de 24 horas en despachar. Este atributo, esta función de dateDifference, nos va a entregar a nosotros ese valor para comprobar efectivamente a qué clientes nosotros nos demoramos menos y a qué clientes nos demoramos en entregarle más, ¿ya? Porque ahí también podemos hacer también otra columna con las transformaciones que vimos en la ayudantía, creo que antepasada, en donde nos entregaba, podíamos hacer esta transformación que nos dijera si es mayor a, que me muestre, no sé, por ejemplo, entregado con retraso, y si es menor, entregado a tiempo. Entonces nosotros después con eso podemos sacar un promedio para ver cuál es nuestra tasa en general de retrasos que tenemos nosotros en nuestra entrega. Y ahora voy a ir a Power BI. Les voy a mostrar, por ejemplo, el dateDifference. Ya, acá yo estoy proyectando lo que es un panel de visualizaciones para una empresa de delivery. ¿Ya? Como el título se menciona, dice transacciones delivery en comida rápida, y con la cual acá es súper importante poder definir y medir la diferencia entre dos fechas. ¿Ya? Me voy a mi tabla de hechos, pero primero voy a revisar si tengo atributos que me permiten calcular la diferencia entre fechas. Mm, me parece que no, porque tengo los atributos encriptados acá. Ah, ya, mire, podemos sacar esta diferencia entre el tiempo prometido y el tiempo entregado en mi tabla de hechos. Esa operación voy a realizar. Entonces, me voy a visualizaciones. En mi tabla de hechos, botón derecho, nueva medida. Miren, ven, ahí cargo. Yo ahora le voy a colocar acá, por ejemplo, diferencia de fechas. Diferencia fechas. Voy a utilizar el date difference. Entonces, me dice que tengo que elegir la primera fecha, que para mí es la fecha inicial.
Entonces coloco mi tabla de hechos, la fact table que yo le puse, table, transaction, paréntesis, y acá es promedio, no, toma el promedio. Estoy revisando. Esto. Voy a anular esta diferencia, no la quiero por ahora. Quiero revisar algo. ¿En qué valor tengo yo mi atributo? Eso quiero revisar. Si los tengo en fecha. Porque si no me deja es porque no tengo un valor de fecha. Ay, tengo problemas acá. Tengo problemas porque moví la base de datos. A ver, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Date difference. No creo que no pueda poder trabajar con la date difference. Igual que raro. Que me deja trabajar con total transaction, quantity, promedio. A ver, voy a probar otra cosa. Nueva columna. En vez de nueva medida, voy a probar a ver si me resulta con nueva columna. Y acá yo sí creo que me va a funcionar. Diferencia. Date difference. La fecha 1. Ven, acá se la agrega como en el Excel. Les va diciendo como lo que tienen que agregar. Entonces dice devuelve el número de unidades entre dos fechas de entrada. Entonces la fecha 1 va a ser en mi tabla de hechos el promise time, coma, la fecha 2. ¿En qué tabla? En la tabla de hechos con la fecha de entrega real, coma, y quiero que me lo entregue en horas, no, en minutos. Minuto. Cierro paréntesis. Nombre de diferencia fecha, eso es una medida de la tabla. Ah, sí, porque creé la otra tabla de antes, o sea, la otra medida, que la tengo que eliminar. Entonces la voy a colocar aquí. Enter, pero que cargue. Y ahí cargo. Hay dos como signos acá en los campos que son distintos. Volví. Sí, pues sí se había ido el internet. Así que disculpen, chicos. Me sale que sigue grabando. Ya. Le estaba diciendo que acá en los campos de visualización aparecen dos, o sea, bueno, acá aparecen más símbolos, pero hay dos símbolos que son los que marcan la diferencia, que es esta como calculadora, que es la nueva medida, es una medida como virtual que queda guardada en la base de datos, y la otra es una columna nueva con operaciones, que nosotros acá hicimos la operación de date difference, la diferencia entre fechas. Entonces, como nosotros creamos esta nueva columna, vamos a eliminar la medida porque ya no la necesitamos. Entonces, la elimino. ¿Cómo la elimino? Botón derecho, eliminar del modelo. Bien. Entonces, yo agregué esa nueva medida. Entonces, yo ahora quiero ver cuánto me demoro en promedio, o cuál es mi tiempo promedio de desfase entre el pronosticado y el real.
¿ya? Y voy a ver si está correcto. Entonces voy a agregar una tarjeta, y voy a llevar para allá esta columna. Entonces, aquí creo que me está sumando. Sí, me está sumando, yo quiero obtener el promedio. El promedio, a ver si me dice que son menos 29.08, me está diciendo que son menos 29 minutos. Esto quiere decir que estoy entregando el pedido 29 minutos antes de mi fecha como prometida. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si cambio el orden de acá de las fechas que yo coloqué? Coloqué primero el actual time, y luego el promise time. ¿Ven? Me cambia el signo, pero el promedio es el mismo, ya, porque la diferencia de minutos es el mismo. Entonces nosotros delante en el PowerPoint definimos que si devuelve un resultado positivo, significa que el date 2, este valor, que para nuestro caso es el tiempo prometido, es mayor que el tiempo, que el date 1, que es el tiempo actual, o el tiempo que yo le entregué. Y entonces esto quiere decir que yo estoy entregando el producto 29 minutos antes que, eh, que lo que yo estoy prometiendo, ¿ya? Porque me está diciendo que mi tiempo prometido es mayor al tiempo actual. O sea, yo tengo un margen para haber cumplido este tiempo, porque si mi tiempo actual fuera mayor al tiempo prometido, ahí tendría retraso, ¿ya? Ahí tendría retraso. Entonces, claro, delante nos salió negativo porque estábamos haciendo esa comparación, estábamos diciendo que nuestro tiempo prometido era menor a nuestro tiempo de entrega, ¿ya? Porque este valor de por sí es mayor, porque nosotros estamos entregando más rápido, ¿ya? Eso. Ahora, el contar distinto. No tomen en cuenta esa comparación que hicimos con este, ¿ya? Porque acá es un dato externo a la base de datos, ¿ya? Que yo estuve jugando con este valor. Ya, ahora entonces vamos a hacer el conteo distinto con fórmulas DAX. Entonces, me voy a mi tabla de hechos, vamos a generar una nueva columna. O no, acá es nueva medida porque no vamos a generar una nueva columna, nos va a entregar un valor único, solo un valor. Entonces, es nueva medida. Y no debería tener problema. Nueva medida y vamos a colocar ID distinct con distinct code. Ahí está. ¿Ven? Y me dice, cuenta el número de valores distintos de una columna. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero contar? En mi tabla de hechos, el order ID. Y cierro paréntesis. Ya, aquí me lo genero, ¿ven? Aquí es una calculadora, porque es un valor único, es un único valor. Entonces, yo lo quiero mostrar en una tarjeta, selecciono mi nueva medida, y acá me entrega que tengo 7.278 órdenes distintas, que es lo mismo que tengo acá arriba, el total de órdenes diferentes, 7.278. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo esta medida, la que está en morado, se hizo con un recuento de order ID, un recuento distintivo, y esta se hizo utilizando fórmula DAX, la operación acá en la calculadora, que si yo selecciono puedo ver qué fórmula utilice. ¿Ya? Por ejemplo, esta la voy a borrar. Por ejemplo, también se puede hacer las combinaciones, como les dije yo, de operaciones, pero ahí ya depende de cada
de cada requerimiento, de cada indicador que ustedes quieran generar. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es una tabla distinta? Ya, por ejemplo, acá en la tasa media de producto en unidades encontrados, yo quise mostrarlo como en un porcentaje. Quise mostrarlo en un porcentaje, la tasa media de productos en unidades encontradas. O sea, cuántos productos a mí me solicitó el cliente que yo efectivamente encontré. Entonces yo acá estoy diciendo que yo encontré un 85% de todo lo que a mí me solicitaron en unidades, ¿ya? Porque esta base en particular a mí me entrega datos en unidades y otros datos en kilogramos. Entonces la diferencia era enorme porque había productos que eh, me entregaban, por ejemplo, me están pidiendo 2 kilos de un producto A y yo encontré 3.000 kilos del producto A. Entonces, ese valor me iba a ser mi tasa media de producto encontrado y real, ya porque me iba a elevar mucho, me iba a salir, por ejemplo, por esa carne o por ese producto, me iba a salir que tenía una tasa de producto encontrado del 1000%, 2000%, porque era mucha la diferencia. Entonces, yo tomé la decisión de solamente mostrar los productos en unidades. ¿Y cómo lo hice? Lo hice con una fórmula. Primero, abrí un if, o sea, yo estoy haciendo una comparación, un si. Y luego estoy diciendo si el valor es nulo, ¿ya? Porque en caso de, por ejemplo, la tasa de productos encontrados sea cero, porque no se encontró ningún producto, aplicando mi filtro, me va a mostrar el valor de cero, que se ve acá. Y si no es nulo, va a operar lo siguiente, que va a ser dividir el, el promedio de la cantidad encontrada en mi tabla de hechos y va a ser, lo va a dividir con el promedio de la cantidad también de la tabla de hechos. ¿Ya? Aquí una operación media extraña, pero se va haciendo igual que en Excel. O sea, cuando ustedes abren un sí y tienen una fórmula y les dice, por ejemplo, ya ustedes quieren hacer una comparación, pero ¿una comparación de qué? Y ustedes quieren utilizar otra fórmula, ahí donde va esa fórmula, o sea, donde va ese parámetro, ustedes insertan la otra fórmula que quieren trabajar. Y ahí se tienen que ir fijando muy bien, ¿ya? En qué atributos están trabajando. Pero la fórmula principal es esta. Hasta acá me parece, hasta ahí. Ya, y eso me entrega el valor. Después yo lo repetí solamente para que me mostraran el valor cero y no me dijeran nulo. Por eso acá está el cero. Y después vuelvo a repetirlo mismo, porque yo estoy diciéndole con este if que si es nulo, con este si es nulo, me muestre esto, si no esto y si no esto. Ya, más que nada eso. Ahora yo sé que tienen el trabajo final. No he visto para cuándo tienen fecha de entrega. El fin de semana anterior estuvieron compañeros de ustedes haciéndome consultas por el WhatsApp y me reuní con uno de ellos por Teams. Así que cualquiera de ustedes que también tenga dudas, nos podemos reunir para poder clarificar dudas, ¿ya? Pero ojalá no el fin de semana, porque estos fines de semana de diciembre yo estoy trabajando, así que no puedo responder mucho. Em, pero durante la semana no me cuesta nada hacerme un tiempito para poder resolverle algunas dudas, ¿ya? En las fórmulas DAX no hay mucho más de qué hablarles, porque se basa netamente en las combinaciones que ustedes quieran ir haciendo. De hecho, yo les dejé en el LMS el link con las funciones, con las principales funciones que ustedes siempre van a utilizar en Power BI, para que le echen un vistazo, ¿ya? Ustedes si seleccionan acá, les va a generar una explicación completa en español de cómo tienen que aplicar esas fórmulas, qué es lo que pueden medir, qué es lo que no pueden medir, ¿ya? Porque si se lo hago ahora en la ayudantía va a ser eterno y no todas son factibles para los distintos indicadores que ustedes quieran generar, ¿ya? Pero por eso, para el trabajo final, échenle un vistazo, ¿ya? Si no quieren utilizar las transformaciones en Power Query, apliquen la sintaxis de DAX en Power BI para que puedan realizar sus operaciones, ¿ya?
Y chicos, voy a tener que dejar la ayudantía hasta aquí porque me están pidiendo ya en la sala, que estoy en una sala de de la biblioteca y se supone que no me la pueden pasar a mí solo, así que yo ahí igual estuve pidiendo porque como me sacaron del edificio de ingeniería, no tenía otra sala para poder hacer la ayudantía hoy y considerando que viene su trabajo final, ya, así que es importante. Ahora, si tienen dudas también sobre las visualizaciones, que es lo que es el objetivo principal de esta ayudantía, ayudarlos en las visualizaciones, revisen la ayudantía 1 y si aún así tienen dudas, me contactan y nos juntamos y les puedo revisar como los avances que tienen, ayudarlos en la visualización, en la idea. Ahí no tengo ningún problema ya. Pero por favor avísenme para que nos podamos juntar. ¿Ya? Eso chicos, espero que les haya servido, que hayan aprendido en estas ayudantías y nos vamos a estar viendo la próxima semana ya para solamente dudas respecto al trabajo final y dudas que tengan después de haberle echado un vistazo a ustedes a la formulación en DAX, ¿ya? Y eso, pero me interesa más que veamos el tema de las dudas para que entreguen un buen proyecto final, bonito y con la información necesaria, ¿ya? Así que eso, chicos, que estén muy bien. Les mando un abrazo enorme y nos estaremos juntando en la próxima ayudantía.